Buenas tardes, mi capitán Edison Morrando Núñez Rosero. Mi nombre es Sargento Segundo Arteaga Manzón Lindorfo Mauricio. Pertenezco al tercer grupo periodo académico 2017 paralelo A. Los temas de estudio del primer capítulo del módulo Gestión de Riesgo es sobre el alcance, aplicación y conceptos fundamentales del riesgo, el estudio de administración de riesgos de las fuentes genéricas de riesgos y sus áreas de impacto. Gestión de riesgo es un concepto que se puede considerar fundamental por su vínculo con todo el quehacer. Casi se podría afirmar que no hay actividad de la vida en los negocios o en cualquier asunto que no incluya la palabra riesgo. La gestión de riesgo es reconocida como una parte integral de las buenas prácticas gerenciales. Factores de riesgo. El riesgo deriva de la relación dinámica y delictiva entre las llamadas amenazas físicas de las vulnerabilidades de una sociedad o un componente en particular de la misma. Amenaza es un factor de riesgo externo de un elemento o grupo de elementos expuestos dentro de un periodo de tiempo definido. Vulnerabilidad se refiere a una serie de características que predispone a una persona o un grupo o una sociedad a sufrir daños frente al impacto de un peligro y que dificultan su recuperación. Los elementos principales del proceso de gestión de riesgo son establecer el contexto, identificar los riesgos, analizar los riesgos, evaluar los riesgos y tratar los riesgos. Monitoreo y revisión. Es esencial una revisión sobre la marcha para asegurar que el plan administrativo se mantenga relevante. Comunicación y consulta. Es importante la comunicación efectiva interna y externa para asegurar que aquellos responsables para implementar la administración de riesgos sean identificados y documentados. Manejo de riesgos. Consiste en la identificación de riesgos y la escritura de planes para minimizar el efecto de estos en un determinado proyecto que deseamos alcanzar. Consideración de acciones. Para el manejo de los riesgos se debe analizar las posibles acciones de emprender, las cuales deben ser fáciles y efectivas. Fuentes genéricas de riesgos y sus áreas de impacto son seleccionadas de acuerdo a su relevancia para la actividad bajo estudio de cada categoría genérica. Pueden formar la base para un estudio completo de riesgos. Fuentes de riesgo. Cada fuente genérica tiene numerosos componentes. Cualquiera de ellos pueden dar lugar a un riesgo. Estarán bajo control de la organización que realiza el estudio, mientras que otros estarán fuera de su control. Áreas de impacto. El análisis de riesgos se puede conocer, trazar impactos en un área solamente o en varias áreas de posibles de impacto. Identificación de red. Es un método de resumir la forma en la cual surgen los riesgos. Es utilizando una plantilla de identificación de riesgos con de ocurren o con notas descriptivas más detalladas. Otras clasificaciones de riesgo. Distintas disciplinas a menudo categorizan las fuentes de riesgo de otra forma utilizando términos tales como azares o exposiciones de riesgo. Estas clasificaciones pueden ser subconjuntos de las fuentes de riesgo. Muchas gracias, mi capitán, por su atención.